Una profunda luz blanca alumbró sus ojos, un lienzo blanco, perfectamente iluminado, junto a una calma indescriptible. ¿Qué estaba ocurriendo? No podía saberlo con seguridad, pero tampoco quería despegarse de ahí. El tiempo fue un concepto diferente en aquel trance, donde absolutamente nada importaba, podía sentir sus propias respiraciones, junto a la profunda nada infinita. Era un hermoso lugar para descansar, carente de cuerpo, solo su mente vagando en el enorme mar blanco de tranquilidad. Los ecos resonaron en su mente una vez tranquila. Los pitidos regulares y continuos que lo seguían en su eterno valle virgen, y como el mar completamente imperturbable, producían el menor efecto en cadena, y la más mínima perturbación cambiaba todo el tejido que lo rodeaba. Los ecos del mundo volvieron a sus oídos, y ese blanco permanente brilló en segundos. Esta imagen distorsionada pronto cobró sentido cuando se mostró en la habitación, su cuerpo como una extensión más de su mente, descansando, luchando con ligeros movimientos. Sus dedos temblaban y no importaba cuánto lo intentara, ni siquiera podía mover su dedo meñique. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en el hospital. ¿Estaba todavía viva? El dolor de cabeza le impedía pensar con claridad, actuando de manera más instintiva con extremo miedo y confusión. No tardó mucho en recuperarse, aunque con un movimiento torpe y descoordinado pudo quitar los sensores intravenosos y los detectores de signos vitales, provocando un pitido profundo. Se retorció un poco para tratar de ponerse de pie, pero falló y derribó una caja portátil que contenía varios instrumentos médicos. Esto finalmente alertó a las enfermeras, quienes de inmediato fueron a revisar lo que sucedía, algunos mirándola con gran asombro, otros con incredulidad al verla torpemente levantarse, y otros lograron sobreponerse a su asombro para evitar que volviera a caer. Su confusión hizo que ella golpeara y manoteara, lo que provocó que los demás se unieran para tratar de calmarla. Después de la conmoción inicial, pasó una hora de profundo silencio, donde la mantuvieron encerrada en la habitación. La mujer se mantuvo en la cama, abrazando sus piernas en silencio, abismada en sus pensamientos. Finalmente, un hombre con bata y lentes, de respetable edad, se presentó en la habitación, fijando su mirada en su paciente. El doctor se sentó enfrente de ella, repasando aquel expediente médico una vez más. Sus años de experiencia se reflejaban en las arrugas y el cansancio que cargaba encima, e incluso con todas las ganas del mundo, no habría explicación alguna en su mente que justificara el cadáver viviente frente a él. Aunque había leído su expediente miles de veces, aunque fuese él mismo que ayudó a operarla en esa intervención milagrosa, su silencio abrumaba la habitación. La mujer de cabello negro exigió respuestas con una mirada preocupada, cautelosa ante lo desconocido. El cirujano finalmente suspiró y asintió levemente. Señorita, usted es una mujer afortunada en vivir en estas épocas. Nunca había visto tal recuperación. ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Su nombre es Kelly Dacre. Estuvo en coma durante 8 meses. Tuvo un accidente laboral que le dejó graves heridas en el abdomen, producto de la onda expansiva de una explosión. El rostro de la mujer fue de tremenda confusión, miedo y escepticismo. No podía recordar absolutamente nada, como si de una etapa avanzada de Alzheimer se tratara. Su corazón empezó a latir rápido, viendo su propio cuerpo. Al abrir un poco su playera, pudo ver la cicatriz de la operación. Tragó saliva en seco, incrédula, tensa a más no poder. Aunque pudo controlarse, quizás era una de sus mejores cualidades, o quizás, el médico consiguió pararle antes de sucumbir ante los nervios, tomándole de la mano. La calidez de ese gesto le permitió relajarse, lo suficiente para poder seguir escuchando. Usted perdió una enorme cantidad de sangre antes de llegar al hospital. Durante el camino su corazón dejó de latir. Pudimos estabilizarla, pero eso generó un grave daño cerebral al no tener oxígeno suficiente para funcionar. Tuvimos que conectarle a una máquina con la esperanza de que pudiera despertar por su cuenta. ¿Tengo daño cerebral? Si lo siguieses teniendo, no estaría siquiera en pie, o hablando, o consciente.
Estás sana, a excepción de tus memorias. Parece ser que, lamentablemente, se perdieron. Esperamos que sea temporalmente. Una especie de amnesia profunda. En tu cerebro se ubica un implante neuronal que ha restablecido tus funciones cognitivas. Tu recuperación es impresionante, incluso para los estándares. No esperábamos que siquiera pudieses ponerte de pie en al menos 2 meses. Aún así, tenemos que hacerte unos cuantos test para ver qué tanto de tu memoria sigue intacta. Te pediré que te tomes tu tiempo, te relajes y no te pongas nerviosa. Estamos aquí para ayudar. Pasaron las horas, preguntas tan simples como su identidad, historia, recuerdos de infancia, familiares y amigos fueron respondidas con un rotundo no. Cuando empezó a entrar en pánico, se detuvieron. El médico se solidarizó con ella, entendió sus sentimientos y su extraordinario caso. Sin embargo, ante todo pronóstico, el razonamiento y las habilidades cognitivas de la mujer permanecieron intactas, al menos lo suficiente para ser un ciudadano funcional. Cierto conocimiento de las matemáticas, la física y el mundo, se conservaron, incluso recordando algunos sucesos 3 años en el pasado, justo en el apogeo de la revolución tecnológica. Después de un profundo análisis, ambos decidieron la tarea del día. Y continuarían así durante al menos una semana, monitoreando el progreso de Kelly. Lamentablemente, las memorias nunca volvieron. Podía usar ciertos objetos con torpeza, también hilar ciertos acontecimientos de la historia, pero cosas puntuales como su identidad o sus recuerdos más íntimos se le escapaban de la mano. No había nada que la caracterizase como persona, a excepción de emociones básicas como el miedo, la curiosidad y el asombro. Le reubicaron a una sección más privada en el hospital, donde a diario le visitaban psiquiatras y médicos, analizando su progreso y reincorporación a la sociedad. Ella miraba hacia las camillas y habitaciones cercanas, podía ver que no era la única. Pacientes con trastornos graves de conducta, con problemas de ira, siendo examinados exhaustivamente sin hallar antecedentes en su psique, una mujer con esquizofrenia quien llevaba semanas sin medicamento alguno, con lecturas cerebrales estables en todo sentido, hasta un hombre mayor con Alzheimer quien abrazó a sus familiares recordando sus nombres y rostros, volviendo a la vida después de ser solo un cascarón vacío. Y ella ahí, simplemente observando, sin visitas ni nadie con interés sincero por verla. Ejercicios simples como encender la televisión y ver las noticias o los programas de televisión ayudaron mucho. Reconoció rostros, personas, algunas canciones y algunos lugares del mundo que aparecían en las noticias, noticias que presagiaban malos tiempos para la sociedad. Suspiró, era tal como lo recordaba, o tal vez peor. Guerras, tensiones en el mundo, escasez de recursos, cosas que, al menos en la parte donde vivía, eran todo lo contrario, pero que no tardarían mucho en alcanzar un nivel global. El médico se quedó a su lado y le ofreció café de vez en cuando. Doctor, ¿por qué yo? ¿Por qué tú qué? ¿Por qué el implante? ¿Sabes lo que es ACT? No me suena de nada. Formabas parte de ellos, en la división tecnológica, a lo que pude ver en tus informes. Se han estado encargando de los gastos y el tratamiento que estás recibiendo como parte del Seguro Social. Están especialmente interesados en ver cómo te recuperas. Por ello donaron uno de los implantes de última generación. ¿Quién autorizó eso? Estoy segura de que uno de mis familiares debió de haber tenido la última palabra en ello. Ya sabe. Quisiera saber quién fue para hablar y quizá recuerde mucho más. Intentamos contactarlos y no respondieron. Lamento decirlo. Nuestro juramento como médico nos impide dejar morir a una persona. Por tanto, la última palabra quedó en nosotros. Al escuchar eso, ella simplemente asintió levemente, fingiendo una sonrisa. La revelación fue dolorosa, suspirando, no tuvo más remedio que afrontarlo e intentar mejorar, aún esperanzada a recuperar su vida pasada. La situación no cambió en días, y aunque recuperaba paulatinamente memorias aleatorias, no era suficiente para trazar su propio camino. La angustia se presentó con fuerza. Aunque los efectos secundarios como mareos o jaquecas aparecieron, aparentemente no había ningún médico allí ese día. Kelly se levantó, caminó por la habitación, sintiéndose un poco débil por el día, y fue al baño. Lentamente comenzó a quitarse el vendaje de la cabeza, mirando su reflejo en el espejo. Todavía quedaban algunos restos de antiséptico en la gasa.
Encontrar el lugar para el implante no fue difícil, solo tuvo que examinar cuidadosamente su cráneo y encontrar una cavidad donde pudiera sentir el metal al cavar con su dedo. Obviamente era una herida controlada, pero aún necesitaba sanar adecuadamente. Aplicó la crema suavemente con círculos alrededor del área, favoreciendo el crecimiento de la piel y la carne en el área. Su cuerpo se agitaba al sentirlo, ese artefacto extraño dentro de su ser, con un terror natural hacia lo desconocido. No obstante, fuese lo que fuese, la mantenía con vida. Después de colocar el ungüento, volvió a colocar la venda en su lugar, evitando infecciones. Notó su mirada cansada en el reflejo, esos ojos que iban perdiendo vida de poco en poco. No lograba descansar en las noches, y ese pitido ensordecedor le hacían entender que algo seguía mal en su cabeza. Los médicos le aseguraban, era un efecto secundario del organismo, que eventualmente se acostumbraría al implante neuronal. Tosió un poco, con las náuseas habituales, dirigiéndose hacia la recámara principal, tomando asiento enfrente del televisor encendido. Había un programa de entrevistas hacia un prestigioso ingeniero, llamado Charles Dickens, opinando respecto a las conexiones humano-internet tan de moda. La pelinegra soportó las náuseas un momento, subiéndole el volumen al televisor. Por favor, no es mentira para nadie que los primeros modelos de implantes neuronales tenían sus defectos, pero comprenderá, los avances de la tecnología son diarios y se potencian con cada nueva actualización de los algoritmos. Claro, se actualizan encontrando los errores en el momento, usando a los usuarios que los tienen como conejillos de India. Pueden ver el contrato que ACT impone cada que alguien es aprobado por la cirugía del chip neuronal. Y ese mismo contrato estipula que usarán y recopilarán la información del usuario para mejorar el producto final antes de ponerlo a disposición del público. Un nuevo chip. Un complemento que solo necesitará de un piquete. Algo que cualquier mujer que se ha puesto un arete puede lograr. Es bajo el consentimiento de la gente y los errores han sido contados con la palma de la mano. Los beneficios que traería en el colectivo serían increíbles. Estamos hablando de un avance no solo tecnológico, sino de la humanidad. ¿Y el ser humano está preparado para este salto? Tanto conocimiento al libre albedrío donde cualquiera con un puñado de billetes podría acceder no suena a algo realmente bueno. Menos con las nulas limitaciones y leyes que existen actualmente y que ha sido tema de debate desde el boom de las inteligencias artificiales. ¿O es que nos olvidamos del incidente de Nueva York? Bueno, después de ese incidente, se ha puesto una extrema vigilancia en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Sí, pero fue hasta que hubo consecuencias. Y ahora, esta tecnología sale a la luz hace relativamente poco y como arte de magia, en menos de 5 meses ya estará pronto al alcance de las masas. Está claro que los implantes pueden detener enfermedades o casos clínicos donde la muerte cerebral se ha suscitado. Utilizar pacientes para probar estos implantes y ganarse la aprobación pública sigue siendo un acto moralmente cuestionable. ¿Hasta dónde llegaremos con nuestras acciones para conseguir el avance de la humanidad? Ese es realmente el tema de debate aquí. Y bien, continuaremos en breves después de escuchar los mensajes de nuestro patrocinador. Después de una larga recuperación, finalmente recibieron la noticia. Se le permitiría irse a casa y con tan solo unas pocas visitas al mes programadas para monitorear su progreso. La noticia la asustó lejos de alentarla. ¿Cómo podía volver a la normalidad cuando ni siquiera se sentía normal? Faltaba una parte de ella, una pieza muy importante que lo identificaba como persona. Sus recuerdos y experiencias personales, sus tesoros más queridos e íntimos se perdieron en ese accidente, pero lamentablemente los médicos tomaron esta decisión, quizás incluso debido a los enormes costos del tratamiento de la hospitalización. No importa cuánto rogó por una extensión, todas las solicitudes fueron denegadas. Sin importar lo mal que se sintiera y lo desconectada al mundo que estuviera, la realidad era clara. A ellos no les importaba cómo estuviera, simplemente debía seguir adelante junto a los demás o perderse en el olvido y no estorbar al avance. El día de la salida al hospital fue uno de los peores días de su vida, sintiéndose atemorizada por salir de nuevo al mundo. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Con quién se respaldaría?
No había nadie, simplemente estaba ella sola en la peor situación posible, vulnerable, solitaria y desorientada. Aquel médico se acercó con ella y le entregó un par de prendas, un conjunto a su medida, como regalo de despedida. Mi hija escuchó su historia. Donó esto para usted. Abríguese bien. Afuera está el invierno en pleno apogeo. Ella asintió levemente, sonriéndole. Una vez dejó las cómodas batas de hospital por un conjunto invernal de colores pastel con chamarra térmica, botas para la nieve y guantes blancos, pasó hacia la administración del hospital. Tardaron un poco en darla de alta, sobre todo en reencontrar los objetos que cargaba consigo. Fue el tiempo suficiente para ser interceptada por un hombre, quien se presentó como un asociado de ACT, a quien le encargaron recogerla y reubicarla. Kelly inicialmente presentó cierta desconfianza, pidiendo ver las credenciales del sujeto, quien también se presentó así a los administradores del edificio. Su identidad era corroborable y sus intenciones eran favorables. Después de todo, ¿qué más podía hacer? No tenía un rumbo al cual ir, ni tampoco interés en enfrentarse a los vagabundos en la calle. Subió al vehículo, siendo llevada lejos de ahí, en un viaje de 15 minutos hacia el interior de la ciudad, donde las luces iluminaban cada metro cuadrado de construcción. No podía saber ella si algo había cambiado realmente, pero esa sensación permanecía en su interior. Autos cargándose en tomas de corriente pública, una disminución considerable en el fétido aire, el smog reducido donde podías ver de un extremo al otro de las edificaciones. Realmente, todo lucía tan común y poco emocionante, como si hubiera pasado las calles de esa ciudad miles de veces. Había otras cosas importantes en juego, centrándose. Ella preguntó a qué se debía tanta amabilidad, y él simplemente respondió que era parte del protocolo a seguir. Le darían un lugar donde hospedarse provisionalmente, al menos hasta que fuera a visitar de nuevo las instalaciones, donde le tenían preparado ya un contrato de indemnización por los daños que sufrió en aquel accidente. Especificó que él solo iba a dejarla en el departamento, y para mayor información, debía esperar a la reunión. Terminaron arribando al complejo de departamentos, subiendo hasta el tercer piso, caminando hacia una de las habitaciones. El sitio era tranquilo, con paredes de ladrillos y mampostería elegante, e incluso un pequeño jardín en el interior del rectángulo de edificios. El hombre le entregó las llaves del departamento. Ella las tomó, con cierta desconfianza aún. El sujeto se despidió, dejándole un celular por el cual se comunicarían con ella para aclarar los detalles de la junta. Kelly entró al departamento. Era cómodo, con una mini cocina y un refrigerador, el cual estaba a la vista de la sala principal, y escondido por un muro, se hallaba la cama donde podría dormir, junto a un televisor y un baño personal. Se sentó en el sofá, mirando los alrededores. Encendió el teléfono, el cual no tardó demasiado en estar operativo. Suspiró, cayéndose de lado, simplemente esperando a que se accionase el teléfono. Las horas pasaron, era de tarde, la peli negra recuperó un poco de energía tras cumplir su ciclo de sueños sin pesadillas, una constante en el hospital. Progresivamente su cuerpo descansado se fue levantando del cómodo mobiliario, teniendo el sol del atardecer postrándose sobre su cuerpo, habiendo olvidado cerrar la persiana. La habitación yacía en silencio, sin ser perturbada por los ocupantes de otras habitaciones, que eran prácticamente nulos. Debía comer algo, pensó, simplemente por su salud, ya que la motivación para ello era mínima. Miró su celular para revisar algún restaurante no muy lejos de su ubicación, hallando un mensaje sin ver en la aplicación. Era ese número desconocido. Terminó regresando la llamada. Hola, buenas tardes. Me comunico de parte de la ACT. Hemos enviado la ubicación de nuestro centro de trabajo donde laboraba anteriormente con nosotros. Lamentamos enormemente el incidente que tuvo, pero creemos que podremos ayudarla a reintegrarse de nuevo a la sociedad. Mañana vendrá uno de nuestros directivos a hablar con usted y llevarla a nuestra institución para aclarar los términos del contrato de seguro social que hay pendientes. Esperamos poder contar con usted. El día de la reasignación fue duro para ella. Se despertó una hora antes de la hora acordada, no pudo dormir bien la noche anterior, nerviosa. Se preparó con ropa elegante, lo mejor que podía conseguir con lo sobrante del dinero, sentándose en su sofá individual mirando la puerta durante los últimos 10 minutos. Llegó un hombre amable a su departamento, un empleado de la propia ACT, para llevarle hacia el sitio donde trabajaba en el pasado. Usando un automóvil, pudo ver de forma distinta la ciudad, donde todo era novedoso para una ermitaña que no salió más que en 3 veces de su hogar después del hospital.
Llegaron, aparcaron y la llevaron hacia el centro de diagnóstico para verificar si sus habilidades seguían en pie, como una especie de confirmación a los exámenes médicos en el pasado. A excepción de la pérdida de memoria y sus problemas de la vista, el hipocampo del lóbulo temporal seguía funcionando correctamente. Fue hasta intuitivo manejar la computadora y después de una breve instrucción, pudo ponerse al corriente en algunas cosas. Los encargados simplemente asintieron, aprobando su desempeño. Todo el día se fue en pruebas y el papeleo, ofreciéndole un reingreso junto a un trato especial por su condición. Después de todo, era un elemento valioso para ellos, además de una fuerte suma de dinero por permanecer. La oferta fue irresistible, sobre todo cuando el mundo es un completo enigma y alguien te trata medianamente bien. Aceptó y le asignaron un horario laboral, junto a su respectivo contrato. Volvió a casa, teniendo al menos un propósito nuevo, quitándose la ropa, bañándose y esperando al siguiente día. El día de su integración fue, quizás, uno de los más emocionantes para ella en mucho tiempo. Llegó puntual a la cita, manteniendo su formalidad y sus modales, incluso ante los abrumadores nervios, que conforme iban pasando las horas, se iban disipando. Fue presentada ante sus nuevos compañeros, sus nuevos jefes, se les asignaron tareas junto a un asesor que estaría con ella cuando lo necesitara, y también, un pequeño cubículo donde podía perderse por horas sin escuchar nada ni a nadie. Esa nueva experiencia logró tranquilizarla conforme más cosas nuevas salían y afrontaba nuevos retos, pero al final de cuentas, debía salir y regresar a su hogar, momento en el cual simplemente se alistaba para el día siguiente. Solo bastaron unas semanas para volverse una rutina sin presiones ni incertidumbres. ACT era una empresa en la cual cualquier persona quisiera laborar, no cabía duda. Era normal que ella escuchara a otros decirle a sus familiares y amigos con orgullo que formaba parte de tal lugar. Los salarios estratosféricos se demostraban en los vehículos que usaban los empleados, así como sus conversaciones a la hora de comida. ¿Fuiste a visitar París? Era una hermosa ciudad antes de los atentados. Nueva Zelanda ha construido un parque submarino del tamaño de Central Park. No es tan emocionante como las ciudades subterráneas de Arabia. ¿Irás a Rusia la próxima semana? Y desde luego, no eran simples trabajadores. ACT había ofrecido contratos estratosféricos para obtener a lo mejor de lo mejor en las diferentes ramas que mantenía, motivo por el cual el reglamento interno precisaba el inglés como obligación para poder contactar con gente de todas partes del mundo. Y los productos que ofrecía a cambio ante el mundo eran innovadores. Disminución del costo y desarrollo de vehículos ecológicos, disminución del uso de los escasos combustibles fósiles o su mejoramiento mediante química y un compuesto nuevo energético, incluso iban hacia la medicina, consiguiendo curar enfermedades gracias a los implantes como a los compuestos de los medicamentos. Kelly recordaba estar ayudando en los algoritmos para mejorar los análisis de sangre y traer resultados en tiempo récord con una simple muestra. O también el crear un programa capaz de identificar los peligros en tiempo real y reproducir un pitido molesto cada que ocurre, siendo el menos interesante. Cierta aversión a las multitudes y al ruido alto le obligaban a buscar un lugar tranquilo donde estar, por lo cual, dejó de estar atenta a la situación de sus compañeros y los propios avances donde trabajaba, usando su celular para distraerse. Pero también sumaba puntos a ese mal silencioso en su interior, ese mal que llevaba tiempo acompañándola, pero las obligaciones de adulto le hacían olvidar. Mantenerse concentrada en algo le funcionaba. Empezar a estudiar por su cuenta otro idioma, escuchar música acostada en su cama y mirar hacia el techo durante horas, dibujar un rato monigotes deformes mientras escuchaba conversaciones de fondo que realmente no le importaban simplemente por sentir compañía. Poco a poco iba aprisionándose en su propia habitación todos los días sin tener ganas de cambiar porque se encontraba demasiado cansada para ello. Si bien, tuvo una ligera interacción real usando las redes sociales, al fin y al cabo, todas sus relaciones virtuales no servían de nada una vez se iba la luz y se desconectaba de la red, hallándose en la pura oscuridad. Decayó tanto en su persona que su rendimiento bajó considerablemente, momento en el cual decidieron llevarla a terapia y realizarle algunos exámenes médicos para verificar su salud. El implante no tenía ningún defecto ni malfunción. Kelly pensó que aquello era lo único que le importaba, mas no se iba a salvar de confrontar a aquel terapeuta, con quien no tuvo ningún temor de expresar sus sentimientos. Es difícil comprender que toda una parte de mi vida se ha ido. ¿Es doloroso porque no logro recordarlo? ¿O es peor cuando sé que nadie que formó parte de esos años perdidos ha intentado buscarme?
¿Mi vida antes del accidente valía la pena? Es complicado y cuando la gente me dice, simplemente sigue adelante, estás en el mejor lugar del mundo, eres ingeniosa y exitosa, solamente siento mucha más presión encima. ¿Por qué no puedo continuar mi vida? O mejor dicho, ¿por qué no puedo tener una? Me es tan difícil comprenderlo. Kelly había repasado anteriormente algunos de los documentos que la compañía guardaba sobre ella, cosas tan primordiales como el acta de nacimiento, sus datos personales, y su fecha de inscripción a la compañía. Eran simples fotografías de una persona que ya no existía, una persona que no era ella. Recordaba la ciudad, su ubicación y todo, pero ni un recuerdo viviendo en ella. Suspiró, derrotada. No obstante, en los teléfonos de emergencia solo figuraba un familiar. El teléfono estaba listo para marcar, los dedos impacientes y torpes de la mujer hicieron que levantarlo fuera complicado, sentía temor, pero no era siquiera comparado al trauma que tenía. Se armó de valor y llamó. Los segundos fueron interminables, el sonido de la llamada procesándose le hacían temblar con cada intervalo, primero, segundo, tercero. Una vez continuó, finalmente la voz automatizada se presentó. Su llamada será trasladada al buzón, llame más tarde. Cierta desilusión se vio en su rostro, viendo fijamente el destinatario durante un tiempo, y decidió que no valdría la pena volver a intentar. Suspiró, mirando hacia afuera de la ventana de su complejo de departamentos, viendo el anochecer postrándose sobre la ciudad. Veo a la gente ir y venir. Mis compañeros hablan entre ellos. Todo fluye, excepto yo. Sigo sin poder acostumbrarme a todo. Simplemente trabajo y trabajo. A veces me quedo horas extras evitando ir a casa y encontrarme con mí misma al espejo. Saber que detrás de esa persona no existe nada, que estoy vacía por dentro. ¿Es normal que me sienta así después del accidente? Si habría muerto, ¿alguien hubiera llorado mi muerte? ¿Fue un error haber sobrevivido? La búsqueda fue infructuosa por más intentos que hizo. Ni familiares conocidos, ni amigos, ni nada. Encontró solo 2 fotos de sí misma unos años atrás. Una de su registro universitario, con una puntuación promedio, una de un viaje de negocios en otro estado, donde aparecía de fondo. La decepción fue tal que simplemente decidió dejarlo todo en paz. Simplemente se rindió, suspirando, levantando el pulgar y mintiendo para dejar ser el centro de atención. He ido a dar unas vueltas al parque cercano a mi hogar, tal y como usted me aconsejó. Caminé y caminé. Vi a las personas. Las escuché. Escuché las risas de los niños corriendo. Y regresé a mi hogar. Me quité mis audífonos. Abrí las ventanas para oír el ruido del exterior. Y me quedé en mi balcón toda la tarde. Mis momentos favoritos del día son cuando uso el colectivo. Puedo sentir el calor de la gente, aunque ellos no sepan quién soy. He dejado de buscar mi pasado, al menos. Intento no darle mayores vueltas al asunto. Quizás simplemente esos años anteriores no valían la pena para mí y estoy mejor así. Quizás no, pero es algo que no está en mis manos ya. Como usted dice, es hora de avanzar. Intentaré unirme a alguna actividad la siguiente semana. Lo juro. La sesión con el psicólogo terminó, justo a la hora de salida. Kelly le entregaba una sonrisa esperanzadora, aunque dentro de su interior, todo se estaba viniendo abajo. Ella fue a su lugar, el único que continuaba vacío entre las oficinas, tomó sus cosas y emprendió el viaje de regreso a casa. Suspiró pesadamente, mientras el calor se escapaba de su boca en forma de vapor en tiempos de invierno. No estaba demasiado lejos a pie, y sinceramente, necesitaba caminar para despejar sus pensamientos de frustración y ansiedad. Giró por la salida del enorme complejo, tomando una de las calles secundarias. Pensamientos vagos como el que comeré hoy o que deje pendiente mañana. Eran los salvavidas de una mujer que intentaba olvidar sus responsabilidades consigo misma por otras, que eran más fáciles de cumplir. ¿Probaré viendo esa serie en línea?
Era otro de sus pensamientos, intentando ampliar su conocimiento sobre el mundo, aunque, sin importar cuántas series, música o videojuegos tocase, no cambiaba nada. Posiblemente estaba rota por dentro. En medio del camino, pudo percatarse de un grafiti en uno de los muros aledaños a su compañía. «Ustedes arruinaron nuestras vidas», decía en letras grandes y mayúsculas, junto a un extraño logo. Se mantuvo viéndolo unos momentos, el odio impregnado en cada letra era evidente, incluso el ambiente se sintió pesado de golpe. Era como si alguien le estuviese siguiendo, en cada paso que daba. Su corazón empezó a latir, y tan pronto como lo hizo, se fue por instinto de aquel lugar. Todo el camino de vuelta a su departamento intentaba comprender por qué alguien colocaría tal mensaje. Eso estuvo en su cabeza durante lo restante del día, e incluso el día siguiente, y el siguiente. Afortunadamente, gracias a ello pudo mantener su cabeza ocupada durante un momento complicado para ella. No fue hasta que, decidida a encontrar algo de información para satisfacer su curiosidad, fue hacia un cibercafé lejano a su hogar para hacer una búsqueda rápida. Mediante palabras claves, que tampoco quería ser demasiado evidente detrás de esa fachada de fugitiva, comenzó a buscar cosas que fueran cuestionables acerca de la propia empresa donde laboraba. Exceptuando las prácticas de monopolio y los incontables rumores sobre explotación laboral en partes del mundo como India o China, algo común en multinacionales, no había nada realmente fuera de lugar. Quizás la modernización habrá retirado varios trabajos esenciales y hecho perder su principal fuente de ingreso a la gente. Debía haber más, y ella lo sabía. Pero tiempo tampoco iba a su favor, tan pronto como comenzó es como la noche cayó, y debía regresar a su hogar para laborar el día siguiente. La investigación tendría que esperar. Al día siguiente, se dio una cita obligada para continuar su investigación en el mismo cibercafé. Kelly leía las conversaciones en ese foro de conspiraciones. Nombres aparecían entre los grupos de discusión. Doveland, el pueblo que desapareció, Langville, la isla Oko y muchos otros más. La mayoría culpaban a Act por sus desdichas, teniendo entre poca evidencia creíble a prácticamente solo acusaciones clamando que eran demasiado buenos para ser verdad. Ella suspiró, había escuchado a sus compañeros hablar sobre esos tontos rumores y como algunas personas menospreciaban o tenían una pésima imagen de ellos por trabajar ahí, entendía que, gracias al enorme avance tecnológico muchas personas, incluidas obreros, técnicos, ingenieros, médicos, incluso actores, cineastas, artistas, entre muchos otros, habían perdido sus empleos provocando así una debacle de clases sociales. Los cambios fueron tan repentinos y eficientes que muchos dueños de importantes fábricas o productores decidieron reemplazar al humano o disminuir la cantidad de mano de obra en aras del avance. Act tenía motivos para ser odiada, pero no para cargársele todas esas extrañas teorías de conspiración. Conforme comenzaba a indagar más y más, entró en algunos grupos donde discutían este tipo de sucesos, y entre tipos con sombreros de aluminio y simples trolls, pudo sacar algunas cosas en limpio, las cuales resumió. Act se encargaba de administrar los componentes principales de todas las compañías que manejaran tecnología, inicialmente era su función, cuando mantenían un nombre distinto. Prontamente se fueron expandiendo suministrando servicios menores, pero esenciales para compañías más grandes, conforme se expandían, también su poder sobre el resto de la competencia. Sabiendo que tenían el control, decidieron dar el primer paso fomentando avances tecnológicos sin igual, que estuvieron perfeccionando mediante espionaje industrial. No solo en la tecnología, la medicina, la agricultura, absolutamente todo estaba almacenando en sus bases de datos. Fue tan abrupto y tan preciso que dejaron abajo a los demás en tiempo récord. Los inversores se fijaron en ella y sus derivados, dándole el poder que tienen ahora. Adjunto a ello, había una imagen de las múltiples empresas que había en el mundo y sus dueños, haciendo una comparativa de cómo se veía en el 2012 y cómo se veía en la actualidad, pasando a de tener unas cuantas a tener un monopolio de múltiples ramas. Kelly recordaba inclusive que anteriormente, existían equipos antiguos y monitores con la marca de Microsoft, aunque eran solo antigüedades antes del cambio de marca. Debía haber más. ¿Qué tanto era el poder de Act? Comenzó a indagar mucho más, viendo que inclusive las tareas cotidianas fueron alteradas por los avances provenientes de las múltiples caras de la empresa. Desde los implantes capaces de remediar enfermedades mentales como la esquizofrenia y la muerte cerebral, hasta prendas de ropas las cuales usaban la estática para cargar los celulares, playera que justamente usaba ella en ese momento, viendo su celular al 80% de carga. Hasta el monitor del computador pertenecía a ellos.
Se colocó sus lentes mejor, continuando la investigación hasta acabar el día. Al día siguiente, terminó su trabajo y tomó el transporte público, como de costumbre, aunque desviándose del camino para ir directo al cibercafé. Pagó por unas cuantas horas, abriendo otra computadora y accediendo de nuevo a los foros. Durante el inicio, no pudo encontrar mucho más realmente, llegando al primer callejón sin salida. Suspiró, sin sentirse satisfecha por lo encontrado. Debía haber más, por lo cual, se creó un usuario y empezó a chatear con los usuarios del foro. ¿De dónde vienen tantas teorías? Microsoft ni los Rockefeller tienen tantas como las que apuntan a ACT. Parece que esta tipa no se ha leído los mensajes fijados. Si es que es mujer y no otro fracasado intentando llamar la atención. Mensajes fijados aquí, links a Wikileaks y archivos hacia Wayback Machine, clic aquí. Kelly suspiró, yendo a las ligas de archivos desclasificados. Mencionaban algunos artículos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el énfasis en proyectos como el MKUltra y claro, varios de los artefactos curiosamente que fueron usados en los experimentos patentados por ACT. Demasiado abajo en la madriguera del conejo, quizás. Dejó de lado esta información, abriendo otros links. Otros nombres como la CIA, Operación Paperclip, entre otros estaban presentes, aunque no había una relación verdadera con ACT. Se había pasado mucho tiempo leyendo de otras cosas sin importancia que perdió ese día para investigar. Habría que venir otro día. Comenzó a ser una rutina para ella estar en internet y ese cibercafé después del trabajo, pidiendo un café para poder tener ese impulso de hiperactividad al indagar en los rincones de la web. Inevitablemente, también comenzó a relacionarse con algunas personas de los foros, y el anonimato le permitió charlar con mayor facilidad. Al principio los trató con el usual desprecio de un usuario de foros de internet, debatiendo acerca de las teorías que había descubierto. Interactuando con la gente, pudo disipar un poco la ansiedad social que solía sentir, incluso bromeando de vez en cuando con ellos. También pudo recopilar mayor información sobre experiencias de familiares. Fallos repentinos en aparatos en momentos inesperados, fallas en los sistemas de navegación de vehículos autónomos, hasta personas que apuntaban a cierto usuario de ser una inteligencia artificial aparentando ser humano. La paranoia de las inteligencias artificiales continuaba incluso años después del incidente de Nueva York. Kelly escuchó atentamente las teorías de esas IAs rampantes en la web. Usuarios aseguraban haberse encontrado con algunas, y diversos incidentes extraños como fugas de información de usuarios delicados y muertes varias las atribuían a estas malignas IAs. Pasó días en esa rutina, profundizando en las entrañas de la red, y cuanto más lo hacía, la curiosidad se acrecentaba. No existían demasiadas pruebas a favor, y las que había estaban sacadas de contexto o eran muy exageradas. Pero había algo, ella lo sabía. La curiosidad pasaba a ser obsesión de poco en poco. Dejó de frecuentar el cibercafé para tener más tiempo de exploración, usando su propia computadora para poder conectarse a la red, usando un VPN para ocultar su identidad. Todo el rollo de agente secreta le divertía un poco, aunque no era tan genial cuando entendía las repercusiones de sus acciones y las posibles consecuencias. En uno de sus días de trabajo habitual, fue llamada por el supervisor para poder hablar sobre algunos pendientes. No era nada inusual, no obstante, sí pudo darse cuenta de que, además de notar la presencia de una cámara en los cubículos de todos los empleados del bloque, en el monitor se podía ver enfocado su espacio de trabajo. El supervisor no dijo nada al respecto, y ella tampoco se lo hizo saber, pero sí fue combustible de paranoia suficiente para mantenerla bajo vigilancia. ¿Qué estaba viendo exactamente? Ella no era una mala trabajadora, era más que ejemplar, de hecho. Solía quedarse más tiempo, llegar a tiempo todos los días, comer y volver de inmediato a su lugar. ¿Qué estaba mal? Ella creía saber la respuesta. Ellos sabían qué estaba haciendo. ¿Fue tan obvia? No, tomó muchas medidas de precaución. Cuentas anónimas, diferentes lugares de anclaje, modificadores de IP que hizo mal. ¿Tan siquiera era por eso que la tenían bajo vigilancia? ¿Estaban aún preocupados del funcionamiento del chip neuronal en su cabeza? ¿Cuál era el motivo por el cual la vigilaban? ¿O tan siquiera lo estaban haciendo? Las paredes comenzaron a ser asfixiantes, los pasillos más estrechos. Los lentes de las cámaras de seguridad se perfilaban encima de su humanidad con cada paso que daba, los guardias le seguían cualquier cosa, cualquier pequeña anomalía era suficiente para tenerla a la defensiva.
Sus propios compañeros en preguntas banales la ponían de los nervios, su corazón latía fuertemente con cada pequeño estruendo, hasta un lápiz cayendo al suelo era oído y aterrado por ella, creyendo que en cualquier momento irían a por ella a encerrarla o terminar con su vida. Estaba en lo correcto, al menos. Dejó de frecuentar esos foros de internet, como una especie de disculpa para salirse de problemas. Llegando a casa, prefería dejar el mundo virtual de lado, encendiendo el televisor para poderse distraer. La programación y las plataformas de streaming continuaban sin ser suficiente. Observó algunos drones volando a la lejanía, teniendo paquetes y entregándolos como de costumbre. Ella también se acercó, viendo el dron de comida dejando su pedido en la mesa en el balcón. Por ese día, lo mejor sería descansar y esperar que todo fuera diferente, como siempre hacía. Pero no esta vez. La curiosidad había sido el motor de sus ganas de existir, y negarse a seguirla sería una sentencia de muerte. O quizás sería lo que lo provocaría. No lo sabía, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Reconoció que estaba llegando a un callejón sin salida después de continuar indagando en la red, incluso en aquellos lugares poco legales del Internet. Una idea fugaz atravesó por su mente, una idea tan loca que no estaba en discusión si llevarla a cabo o no. Ir a las entrañas de los servidores principales y averiguarlo por sí misma. Tan solo pensarlo era osado, el complejo estaba cubierto de cámaras por todos lugares, ni qué decir de los servidores privados, donde solo gente de alto rango podría entrar. Caminó por los alrededores, desviándose de sus rutas originales para analizar el complejo, trazando las líneas de seguridad, los puntos ciegos y las alternativas para entrar a ese lugar. No fue nada fácil, quizás fue un trabajo de unos meses hallar una ventana lo suficientemente grande para introducirse en ese lugar y salir sin dificultad. Trazó un dibujo, un plano que colocó en su muro de una vista en planta del edificio y los alrededores de la sala de servidores, indagando también en los conductos de ventilación y las líneas de cables de seguridad del circuito cerrado. Un trabajo meticuloso nacido de la obsesión de una mujer con mucho tiempo libre y pocas responsabilidades en su vida. Un día, simplemente se sentó a ver el muro desde su asiento, teniendo todo trazado. Todo estaba ahí, la pregunta era ¿realmente iba a hacerlo? En un parpadeo, meses habían pasado, no recordaba nada más que no fuera ese pequeño proyecto persona, por más que lo intentase. Su situación seguía siendo agobiante, viviendo en una especie de piloto automático. Suspiró, bebiendo de su café, y poniéndose de pie para ver más de cerca sus planes. Se decidió a hacer lo posible. Preparó todo con antelación, consiguiendo el equipo necesario comprando en diferentes puntos de la ciudad, sintiendo la adrenalina del momento que le impulsaba a continuar. Organizó en su mente los pasos a seguir, desde su día libre hasta la forma de entrar al complejo, hurtando una de las llaves de seguridad de uno de sus compañeros descuidados, forzando un cortocircuito en una de las secciones de vigilancia y generando un pequeño programa para desbloquear las puertas con una tarjeta. Fingiendo ser de mantenimiento y cubriendo su cara con un cubrebocas y casco de seguridad, se abrió paso a través del complejo, sintiendo su corazón latiendo a 1000. Y cuando menos lo esperó lo había hecho, tan rápido como lo pensó lo realizó. Sus planes fueron exitosos, encontrando, tras unos tortuosos minutos, una de las entradas a la sala de servidores. Estaba tan sorprendida de haberlo logrado, y sobre todo de haberlo hecho. Todo parecía haber transcurrido en unos momentos, como un parpadeo. Volteó hacia la puerta de acceso cerrada tras ella, con un estallido de adrenalina que le obligó a continuar. La intrépida mujer pudo entrar finalmente a la base de datos principal, cerrando con seguro y activando el jammer improvisado para no ser vista por las cámaras del interior. Posiblemente, estaba cavando su propia tumba con tales acciones, pero sin duda, le estaba volviendo a sentir viva, con el peligro latente a ser descubierta. Lo había pensado tan minuciosamente la entrada, pero no lo que haría al momento de entrar. Debía improvisar. Conectarse a uno de los servidores mediante las herramientas que llevaba encima a la espera de haber adivinado el tipo de equipo que se encontraría en la sala de servidores, donde nunca había pisado. Avanzó sobre los componentes tecnológicos sin importancia, evadiendo los cables interconectados y las tuberías de electricidad conectadas a cada recinto del complejo. Usando una lámpara, comenzó a guiarse a través de los pasillos marcados, intentando hallar el que fuese el premio gordo. No cualquiera funcionaria, ni tampoco tenía todo el tiempo del mundo. Sería suerte, más bien. Se detuvo en el pasillo 21, decidiendo que ese sería su punto de exploración. Sacó de su bolsa su computadora, la cual había conseguido de segunda mano.
Insertó el computador en el puerto de la base de datos, rápidamente instalándose en él y accediendo a los datos sin demasiado problema. Eran simples datos basura, quizás residuos de años pasados. Había algunos cuantos registros interesantes, como de los miembros que residieron en la compañía años atrás, pero por más palabras clave que insertaba, no encontraba datos interesantes a nivel local. Suspiró, parecían ser solo rumores entonces. Al menos, podría mantenerse algo más tranquila consigo misma, y tendría algo que contar a sus compañeros de la red. Claro, había que tomar evidencia al respecto, sacando su celular y tomando una foto hacia los servidores junto a una nota. Aunque el modo de emergencia se activó. Se le hizo un profundo nudo en la garganta cuando esto pasó, sin duda la habían atrapado. Volteó a todos lados, creyendo de que inmediato, los guardias entrarían con sus armas en mano para llevarla muchos años en prisión. Fue ahí que las verdaderas consecuencias y su poco sentido de autopreservación le llovió encima. El azul neón pasó a un rojo, junto a algunos cuantos parpadeos, como si el sistema estuviera fallando específicamente en una sección de la sala, como un pez abisal atrayendo a su víctima. Los sonidos del exterior fueron confusos, tal vez gritos, tal vez objetos cayendo. No tenía ni idea, pero la luz fue lo suficiente para darle curiosidad. Intentó relajarse, desconectándose del nodo de información para caminar hacia aquel sector de la sala de servidores. A paso lento, paranoica, continuaba avanzando conforme la luz parpadeaba con mayor intensidad, yendo específicamente al servidor 29, uno de los últimos en el pasillo derecho. Aquellos servidores tenían una fina capa de polvo, junto a unas telarañas que evidenciaba el pobre mantenimiento dado, o la nula importancia de parte de los técnicos hacia ellos. Al abrir la caja, se dio cuenta de que, en efecto, no era más que un servidor viejo, como un pisapapeles muy ostentoso. Ni siquiera tenía una entrada adaptable para la laptop, siendo quizás de los años 80 o 90, toda una antigüedad. Por suerte, no era la única maquinaria antigua del lugar. Kelly tenía un adaptador universal como parte de su equipo personal suministrado, irónicamente, por ACT. Lo insertó en la máquina, teniendo acceso mediante su computador. Los documentos ordenados por fechas databan del 19 de julio de 1972, con la operación en Indian Lake, apoyados por la CIA en los primeros atisbos reales del proyecto MK Ultra y Bluebird, teniendo una mayor cantidad en años modernos. Entonces los rumores siempre fueron reales. Los nombres de las carpetas estaban relacionados con algunos de ellos. Sin querer, Kelly se frotó las manos, como una mosca a punto de disfrutar un manjar. De inmediato, comenzó a descargar los archivos en su computador, sin importar lo que pesasen y lo que contuviesen. Kelly se relajó por un momento, sintiendo esa satisfacción de confirmar sus teorías. Pero realmente las estaba confirmando. ¿Qué tal si solo eran coincidencias? La única manera de comprobarlo era abrir esos archivos y ver en su interior. El último y más reciente llamó su atención por completo. Eurier. Hizo clic de inmediato en él, encontrando los planos de los implantes neuronales. No era difícil entender de qué trataba. Los implantes fueron objeto de estudio durante años, pero al indagar más en los espacios en negro, junto a las carpetas adjuntas, pudo entender que estos estudios llevaban décadas antes de un avance real. Fue entonces que abrió la carpeta de antecedentes, hallándose varios vídeos e informes médicos. El más antiguo databa de 1943, un escrito en japonés que claramente, Kelly no pudo entender. Aunque los dibujos adjuntos fueron inquietantes. Hablaban de conectar un cerebro humano hacia una máquina de choques eléctricos para comprobar sus reacciones, mediante métodos primitivos como encajar una estaca al centro divisorio para comprobar los estímulos nerviosos tanto vivos como muertos. El siguiente documento la llevaba a Rusia, en los primeros experimentos con animales tales como perros, gatos, simios. Un científico manejaba a la distancia uno de los ejemplares, que si bien, a duras penas podía moverse coordinadamente gracias a la intervención quirúrgica, el científico podía controlarlo mediante un control remoto primitivo, haciéndole ir de izquierda a derecha o deteniéndolo por completo. El coraje e impacto de lo visto le hacían estremecer levemente, pero continuó indagando en la década de los 80, posterior a la operación Paperclip y los fructuosos experimentos nazis.
La operación MK era sin dudas la más prolífica en descubrimientos, y la menos sutil. Aprovecharse de la nula moral humana con los animales fue cosa del pasado, y era hora de utilizar a los desahuciados como sujetos de prueba. Al abrir un vídeo de miniatura llamativa, casi se desmaya del impacto al ver un cerebro expuesto siendo retirado del cuerpo aún vivo de una persona para colocarlo en otra persona, sin éxito. Se quedó paralizada, viendo aquello. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Por qué? La maldita curiosidad fue más fuerte. Cuando recuperó el control de su cuerpo, decidió seguir indagando, priorizando en los vídeos e imágenes antes de los informes. Primeros avances eran las carpetas que llamaron su atención, y tal cual, como el experimento con los animales, un científico manejaba a un sujeto de prueba con un panel de control, mientras éste realizaba todos los movimientos, dirigiendo una mirada vacía hacia el frente. Encontró otro vídeo, eran pacientes con el cráneo abierto siendo manipulados por los científicos de forma remota, con múltiples cables conectados a su sistema. Avances prometedores perfilaban ahora a un infante de 10 años que a duras penas podría realizar un dibujo coherente, para luego mostrarlo reparando una maquinaria como si de un experto se tratara, pero claro, con un tortuoso artefacto en cráneo conectado a un computador. El mareo fue insoportable, su estómago fue revuelto por las fotografías y vídeos en la carpeta especímenes fallidos. Por error, dio clic sobre esa carpeta, hallando un vídeo donde varios científicos entraban a una habitación, encontrándose con un hombre. Restos de su cráneo y materia gris cubrían la pared mientras sangre brotaba a borbotones de su herida. El implante había fallado, y por consecuencia, explotó dentro de su ser. El estómago se le revolvió, y cuando menos se lo esperaba, tras ponerse una mano a la boca, sintió algo de vómito saliendo de ahí. Su cuerpo le estaba diciendo: basta. Detente. Tanta sangre, tantas tripas, esa mirada fría y pérdida con uno de los ojos meciéndose tras haberse salido del cráneo. Fue inevitable llevar su mano a su cabeza, justo en la parte donde su implante se encontraba, horrorizada. Pudo imaginarse a ella misma siendo controlada por esos sujetos, convulsionando en el suelo mientras las risas de los científicos se intensificaban, o peor, con el cerebro expuesto por culpa de un mal funcionamiento. Negó con la cabeza, aterrada. Se negaba a creer que esto estuviera pasando. La ansiedad de tener un artefacto como esos en la cabeza le incitaban a querer retirárselo, prefería morir a dejarse controlar por ellos. ¿O lo estaba haciendo desde un inicio? Estando ahí, pudo ver una carpeta de nombre particular, miembros activos. Teniendo sus ojos llorosos, con cierta dificultad, fue a ver el contenido de la carpeta, y vio su nombre ahí. Sujeto 023. Nombre real. Desconocido, nombre reasignado. Kelly Dacre, 24 años, grave daño cerebral permanente. Familia. Desconocida, amigos. Desconocidos, datos corruptos al respecto. Reasignación. Otorgar implante T2, reclutar para el proyecto Ascuas. ¿Ascuas? ¿Qué demonios era el proyecto Ascuas? ¿Cómo que le habían reasignado tal nombre? Miles de preguntas ahora pasaban por su mente, entrando en estado de shock. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Ella siempre fue parte de los experimentos de ACT? ¿Qué era el implante T2? La respuesta estaba en los archivos, entre una pila de informes técnicos, pasando entre los archivos inútiles, buscando una respuesta. Implantes T2. Manipulables, fiables, sin control sobre el individuo. Se necesita una cirugía mayor para volver a T1, delegados a operadores específicos capaces de inhibir y alterar la realidad y emociones por programación. No pudo indagar más en los documentos, escuchando ruidos cercanos. Miró la barra de proceso cargar lenta y tortuosamente. El exterior empezó a intensificar los sonidos, como acero cayendo, incluso algunos temblores. ¿Qué estaba pasando en el exterior? No podía ser nada bueno. Kelly miraba atentamente los píxeles aumentando, con su cuerpo al límite de la tensión. Tecleó varias veces intentando apurar el proceso. Maldijo, aunque estos empezaron a progresar rápidamente, dándole la esperanza que fue arrebatada con un simple aviso. La capacidad del computador es inferior al siguiente archivo. La M001, conexión interrumpida. Emitió un gritillo de frustración, aunque no era momento de lamentarse. Debía saber qué está ocurriendo allá afuera y salir de ahí lo más rápido posible. Varias veces tecleó sobre el icono de cerrar aviso, pero el computador se bloqueó. Ya no le importaba otra cosa más que irse de ahí, cerrando el portátil y jalándolo, pero el cable seguía conectado al servidor, y ese pequeño candado antiguo consistente en una placa de metal para evitar desconexiones le impidió irse.
Sin mucho remedio, metió la mano de nuevo en el servidor, y tan solo tocar la placa de seguridad, fue impactada por un choque eléctrico, dejándola noqueada en el suelo. Sabrá Dios cuánto tiempo pasó entre el choque eléctrico y la recuperación de conciencia, simplemente su cuerpo resentía el impacto, sus ojos se abrieron de poco en poco, no pudiendo ver más allá de unos cuantos pasos, con la sala completamente oscura y carente de electricidad. Su vista se nublaba, y a duras penas pudo volver a estar de pie, con un tremendo dolor en su cabeza, como una jaqueca continua. Quizás el impacto eléctrico había desorbitado su implante, sentía que algo estaba muy mal dentro de ella. Miró personas donde no estaban, los colores y las emociones comenzaron a fluctuar entre la ira, la tristeza y la felicidad. Pudo recargarse en una pared, solo para vomitar y caer de lado tiempo después. Unos temblores continuaban en los alrededores. Sentía que estaba completamente rota. Empezó a escuchar una vocecita en su cabeza, y no esa voz que todos tenemos en la conciencia, sino una ajena que no podía controlar. Lo lamento. Estoy intentando acostumbrarme sin provocarte daño. Por favor, manténgase sentada un momento, no se muevas. Kelly, aterrada por tal voz, se retorció un poco en su lugar, de golpe, se sintió incapaz de hacer cualquier cosa, como si estuvieran controlando su cuerpo. Dije que no se mueva. ¿Es que puede entenderme? La pelinegra balbuceó unas cuantas palabras, exigiendo una explicación ante cualquier cosa que estuviera dentro de ella. De poco en poco, comenzó a recuperar fuerzas para levantarse, y en cuestión de segundos, ya era capaz de ponerse en pie nuevamente, carente de todo dolor corporal. Aún así, el temor interior de Kelly persistía y se volvía más fuerte conforme continuaba escuchando el eco de la otra voz en su mente. Tienes que salir de ahí. Necesito tu ayuda. ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? Necesito que se enfoque. En la sección oeste, a 200 metros de aquí, están a punto de encender un controlador universal para las instalaciones de este lugar. Tiene que detenerlos. No hay tiempo. Kelly se tambaleaba entre la oscuridad, siguiendo las luces de emergencia que restaban hasta el final. Terminó abriendo la puerta, hallándose con oscuridad. Recordó su lámpara, encendiéndola para guiarse en la oscuridad. Una sirena de emergencia retumbaba los parlantes, junto a marcas en el suelo y algunos pedazos de escombros cercanos. Intentó irse por la derecha, pero un espasmo la obligó a girarse y tomar un rumbo contrario, tropezando ante el súbito cambio. La iré guiando, a menos de que quiera que la obligue. Solo déjame en paz. Solo quiero irme de aquí. No puedo permitirle eso. Además, no podrá salir viva de aquí de ninguna otra forma. Por favor, confía en mí. Si usted muere, ambas morimos. ¿Y por qué debería creer en ti? ¿Quién eres? Soy una amiga. Delante de Kelly, al doblar un pasillo, vio a dos personas fallecidas, los charcos de sangre y las heridas por bala evidenciaban que había pasado. La pelinegra se detuvo en seco, observando detenidamente la escena, paralizada. Quiso regresar, pero había pasos detrás, alguien le estaba siguiendo el rastro. Corra, ahora. Un estallido de adrenalina le impulsó hacia el frente, corriendo como nunca en su vida. Escuchó disparos detrás de ella, pero los giros orientados por aquella voz la mantenían a salvo, siendo perseguida. Todas las instalaciones estaban en un pésimo estado, evadiendo los escombros y quebrando cristales en el suelo al correr sobre ellos, lo que en una vez fue un baluarte de la tecnología ahora no era más que escombros, y los culpables estaban detrás de Kelly, quienes se desviaron al encontrarse gente en los pasillos. Gracias a esos pobres desafortunados, la pelinegra pudo alargar distancias, lo suficiente para poder ocultarse. Pudo contener la respiración lo suficiente, viviendo la tensión de los hombres encapuchados, examinando todo el lugar en su búsqueda, fallando y continuando con su cacería. Ella recargó su espalda en la pared, soltando un largo suspiro. Una gota de sudor pasó por su frente, y cuando quiso quitarse los lentes en un acto reflejo, se dio cuenta de que no estaban ahí, y, aún así, podía ver perfectamente. Estoy accediendo a algunas ventajas para usted. Intentaré potenciarlas. El sello de seguridad de su implante es complejo. Por favor, continúe por el pasillo, estamos cerca. Intentaba entender qué estaba pasando, pero conforme más lo intentaba, más cosas raras pasaban, como una iluminación marcándole el camino. No era tiempo de dudas, la confusión debía permitir paso al enigma por la sobrevivencia.
Avanzó a paso lento, manteniendo la compostura ante los ruidos poco alentadores de los alrededores. Algunas teorías de los atacantes y el contexto de la situación actual del mundo le hacían pensar lo peor, una guerra. Finalmente ocurrió. Debía conseguir escapar y averiguarlo por sí misma. Pero, de ser así, ¿por qué atacarían ese lugar? Algunos cadáveres de los atacantes revelaban trajes improvisados de guerrilleros, terroristas quizás. ¿Un grupo armado de los tantos en su país de ultraderecha? Suspiró, cualquier intento de hallar sentido a la situación sería un callejón sin salida. Giró alrededor del último pasillo, enfocándose en la puerta que le indicaba su extraña compañera. Tenía código, y claro, como miembro de ACT, podía abrirlo. No estoy segura de hacer esto. Sabrán quién lo abrió. No tendrá repercusiones si hacemos las cosas bien. Por favor, abre la puerta. La identificación no pasó a la primera, mal funcionando el lector debido al daño recibido. Kelly intentó de nuevo, con un pitido indicando el error de lectura. Cada pitido la desesperaba, y también recordaba el peligro a sus alrededores. Después de 8 intentos, se frustró lo suficiente para negarse a continuar. Emitió un gruñido, caminando un poco hacia atrás, pero volvió una última vez. La tarjeta simplemente no se accionó. Deme un momento, quizás pueda abrirla. Kelly bajó la guardia, siendo sorprendida por un agente del orden del complejo, quien no dudó en apuntar, pero sí en disparar. Ella alcanzó a levantar las manos, alejándose de la puerta. ¿Qué mierda estabas intentando hacer? ¿Quién eres? Solo intentaba esconderme. Soy empleada de aquí, ¿ve? Me importa una mierda que tengas una tarjeta. ¿Eres de los terroristas? Ya le dije que soy empleada de aquí. Explícate antes de que te vuele los sesos, maldita escoria. Bastarda, sé que estás mintiendo. Le juro que no sé de qué está hablando. Tú y tus coleguitas arruinaron todo. En cuestión de un parpadeo, su cara fue manchada de sangre. Emitió un grito, creyendo que era de su procedencia tal líquido carmesí. Sus oídos vibraban en una estática muerta, su mano temblorosa se tomó del rostro, manchándola de sangre que observó en la palma de sus manos, corriendo por sus dedos. Al mirar abajo, vio a aquel guardia abatido de un disparo limpio de oreja a oreja, con sus ojos muertos mirando a la nada. Por un momento, solo escuchaba sus respiraciones agitadas, todo en el mundo no importó, como si esta escena hubiera pasado en un tiempo lejano. En su mente, ella vio un destello, una escena rápida, como un flashback. Dentro de una habitación, con la luz única del computador iluminando todo, se vio a sí misma en el suelo. Sus ojos muertos miraban hacia el techo, con una herida de bala en la cabeza. Había sido letal, pero no fatal. Podría asegurar que seguía viva en esos momentos, moribunda. Como si no hubiera tenido el coraje de hacerlo realmente, arrepintiéndose en el último momento, pero accionando el arma de igual forma antes de poder retirarla de su sien por completo. A los pocos segundos, un hombre se arrodilló a su lado, intentando hacerle reaccionar, sin éxito, mientras de poco en poco, todo volvía a ser oscuridad. El ver una situación familiar hizo que parte de sus memorias volvieran. ¿Qué le había pasado? No lucía un accidente, sino un atentado hacia su integridad. Y, sobre todo, ¿quién era el hombre que vio antes de quedarse desmayada? No había tiempo para pensarlo, había aún una interrogante en el aire. Volteó hacia la izquierda. Una mujer con máscara de gas y túnicas de vagabunda le apuntaba directamente. Sus oídos continuaban resonando de estática. Entró en shock, viéndola como un ciervo a los faros de un automóvil. La encapuchada se tomó su tiempo para analizarla, incluso girando levemente la cabeza para mirarle mejor. Una lágrima cayó por el rostro de la pelinegra, sintiendo que la vida se le acabaría si pestañeaba. La mujer de traje oscuro se acercó, lo suficiente para poder alcanzarla. Kelly cerró los ojos, protegiéndose torpemente con sus manos. Sintió que la jaló, no opuso resistencia, y solo escuchó un pitido, seguido de una puerta abriéndose. Era justo la puerta que aquella voz extraña le había indicado abrir con desesperación. Abrió los ojos de nuevo, solo para ser empujada a punta de pistola para entrar en aquel pasillo oscuro, del cual solo tiritaban algunas luces de emergencia. Ambas avanzaban a paso lento, con la mujer armada marcando el ritmo, y si no fuera por la amenaza, Kelly hubiera desfallecido del miedo y terror que sentía. Las sirenas de emergencia y los gritos lejanos solo empeoraban la situación.
Casquillos de bala en el suelo junto a más cadáveres descansaban sobre el pasillo, teniendo que caminar por encima de ellos para continuar, pisando la sangre fresca y los restos de sesos desparramados en el piso. Un grito horrible le hizo estremecer, seguido de una ráfaga de disparos lejanos. Los terroristas continuaban en lo suyo, mientras ella hacía de escudo humano para una de ellos. Está a salvo, no tiene por qué temer, manténgase a su lado. ¿Mantenerse a su lado? ¿Cómo? Las luces parpadeantes incrementaban su intensidad. Kelly reconocía tales patrones, eran los usuales de la compañía cuando un glitch se presentaba. Antes de avanzar, la mujer detrás de ella le colocó unos lentes. Quítatelos. Y mueres. Kelly asintió de inmediato, intentando no hacerla enfurecer. Las luces parpadeantes guiaban hacia la zona siguiente, como una especie de guía. La mujer de la máscara las seguía sin protestar, auxiliada por un aliado desconocido. Estaba claro, era ella parte de quienes habían orquestado tal ataque, debía detenerla. Con toda seguridad, acabaría con Kelly en un parpadeo si intentaba desobedecer sus órdenes. No obstante, quedó en claro las verdaderas intenciones de aquella mujer en tener a la empleada desprotegida a su lado, siendo demostrada con una simple acción. De un momento para otro, Kelly fue empujada hacia el suelo, disparos resonaron a través del ambiente, mientras ella se cubrió con sus brazos. Había perdido sus lentes, y estaba al descubierto. Los ruidos se intensificaban. Los destellos eran insoportables, pero no podía dejar de mirarlos, hipnóticos. A su alrededor la realidad se distorsionó, logrando ver una especie de amalgamas danzando, seres aterradores humanoides dirigiéndose hacia ella. De inmediato retrocedió gateando, hasta dar con una de las paredes. Gritó del terror, no podía cerrar los ojos, su cuerpo empezaba a ceder ante el pánico, y justo antes de sufrir un infarto o quedar inconsciente, en un parpadeo, volvió a la realidad. Pude reajustar los parámetros de las imágenes cifradas, está a salvo. Se llevó la mano al pecho, sintiendo que iba a saltar en cualquier momento. Las luces continuaban, pero no aquel efecto perturbador. Pudo ver a la encapuchada lidiando con los guardias, teniendo dificultades, divisando a uno en el suelo gritando y convulsionando, justo aquel que carecía de lentes protectores. Los guardias abatidos llenaban el suelo de sangre, mientras la hábil luchadora se abría paso, siendo finalmente desarmada por los últimos dos que quedaban, teniendo que usar la corta distancia. Estando aún en desventaja, pudo tirar a uno de ellos, recibiendo varios disparos por parte del restante, cayendo de espaldas. No tenía mayor opción. Era actuar o morir. Creyendo muerta a la atacante, el guardia se percató y apuntó a Kelly. Un impulso le hizo actuar, nuevamente, esa ayuda invisible. Ese titiritero de cuerdas hábiles le obligó a combatir. Antes de poder disparar, ella consiguió derribarlo, no tuvo la destreza suficiente para recoger el arma perdida en ese momento, pero sí para evadir el cuchillo que usó como opción B aquel sujeto para combatirle. Kelly no le dio margen para actuar, siempre manteniéndose cercana, evitando que usara la pistola de su bandolera. Varios navajazos fueron evadidos con suma destreza, de la cual carecía minutos atrás. Kelly se convirtió en una simple espectadora, sus movimientos fueron instintivos y maleables por aquella entidad amiga, quien evadía y ponía en ventaja a la mujer pelinegra ante un experimentado guardia, quien no esperaba tanta resistencia por parte de una simple empleada. O al menos, eso pensaba que era. Kelly consiguió arrebatarle su navaja, y él usó como última alternativa la Glock de su funda. Antes de poder dispararla correctamente, la pelinegra consiguió levantar el arma, luchando ambos por tener el control, mientras el otro disparaba una y otra vez. El guardia pateó la rodilla de la mujer, desestabilizándola. Por suerte, Kelly pudo reaccionar antes de ser abatida de un disparo, evadiéndolo. El adiestrado guardia pudo poner las cosas a su favor, aprovechándose de su fuerza y su propio peso para someterla en el suelo, colocando el arma en su cabeza y jalando el gatillo. Un simple clic evidenció la falta de munición, ventana que fue vital para Kelly, haciendo uso del desconcierto del guardia para someterlo mediante una llave de judo con sus dos piernas para cortarle la respiración. Después de casi un minuto de forcejeo insistente por parte de ambos, finalmente consiguió vencer la mujer, dejándolo inconsciente en el suelo. El control del cuerpo volvió a la propietaria, quien sintió un dolor en toda su integridad, sobre todo en el rostro, donde recibió varios golpes. Con una rodilla al suelo, se mantuvo ahí unos segundos, recuperando el aliento tras contiendas sin cuartel. Observó nuevamente toda la habitación donde solo descansaban cadáveres, viendo a la mujer encapuchada respirar con dificultad en el suelo.
De inmediato fue con ella, notando cómo cubría su abdomen con sus manos, donde la habían herido. La sangre brotaba del cuerpo de aquella mujer, lo suficiente para dejar un rastro del líquido carmesí. Una de las balas había perforado en un sitio importante, y por más intento que ella hiciese, no le quedaba demasiado tiempo si no le era atendida la herida. Kelly se puso a su lado, examinando el hueco del tamaño de una nuez, justo en el vaso. Escúcheme. Tenemos poco tiempo antes de que se desangre. Tendrá que seguir mis instrucciones y no dudar en mí. ¿Me comprende? Yo jamás he hecho esto. Debe extraer la bala del interior. Logro verla, la guiaré en sus movimientos. Del botiquín, saque la pinza e introdúzcala en el interior. La chica soportó sus temblores por un momento, yendo de inmediato hacia uno de los cuartos cercanos. Un cuarto de servicio, donde descansaba un botiquín de primeros auxilios extenso, posiblemente destinado a los obreros o técnicos del lugar. Se apresuró a colocarlo al lado de la persona herida, abriéndolo y examinando el interior rápidamente, obteniendo unas pinzas, usándolas con cuidado, intentando encontrar el objeto extraño. Aunque por dentro estaba siendo llevada al límite, por fuera aparentaba cierta profesionalidad. Sus movimientos eran guiados por manos expertas, siendo aquella que controlaba parte de sus sentidos. Kelly sentía como si alguien pusiera sus manos en las suyas para orientarla. Extrajo exitosamente el casquillo de bala, colocando un apósito abdominal. El botiquín contiene dentro una inyección antihemorrágica de última generación, servirá lo suficiente para frenar el sangrado, siempre y cuando coloque bien el parche. Tiene una oportunidad, o no podrá moverse por la anemia. Kelly maldecía por lo bajo, mientras colocaba la inyección con cuidado, y hábilmente, colocó también el parche cutáneo sobre la piel. Una maniobra de menos de un minuto que fue eterno para la médica improvisada. Cuando fue abandonada por ese asistente invisible, nuevamente dejó ver su trauma al vibrar sus manos manchadas de sangre, inmediatamente limpiándolas con un trapo cercano. La encapuchada se sintió un poco mejor, colocándose a sí misma una inyección de morfina para el dolor. Esta misma le dio algo de energía, y el impulso suficiente para ponerse en pie, recuperando su arma, dedicándole una mirada a la pelinegra. Simplemente levantó el puño. Debemos continuar. Toma una de las armas, y sígueme. Ella asintió, no teniendo mayor opción que continuar con el destino que le estaba preparado, avanzando a través de lo restante de los pasillos de mantenimiento hacia aquel extraño lugar que nunca pudo visitar. El núcleo. Kelly sentía latidos, y no de su corazón, sino vibraciones que concordaban con esa frecuencia. El remanente residual del equipo funcionando, los cuerpos de los guardias y científicos, junto a los últimos terroristas descansaban en un pasillo extenso hacia su destino. Era una escena de horror absoluto, donde la oscuridad perpetua era disipada por una simple linterna, y los gritos lejanos ponían los pelos de punta a cualquiera. Por suerte, o desgracia, no quedaba nadie vivo en las cercanías, habían llegado tarde al baile. La mujer de la máscara forzó una de las puertas destrozadas por una explosión, dejando caer la dura placa de metal al suelo. Fue ahí cuando pudieron llegar a su destino final. Era una habitación enorme, donde solo un orbe conectado a cientos de cables provenientes de todo el edificio parpadeaba en intervalos irregulares. Un frío incremente en la sala enfrió la sangre de Kelly, cubriéndose con sus manos para poder seguir avanzando. Sintió como le colocaban una manta encima, eran las fachas de la mujer que le acompañaba, quien fue posteriormente hacia un panel de control, insertando una memoria USB de su bolsillo y controlando el panel, enfocándose en su tarea. Kelly escuchaba en su cabeza resonando aquel zumbido que producía, con las advertencias por voz de una violación a la seguridad del sistema, escuchándose como un eco disonante en los alrededores, y fue ahí que todo entró en modo de emergencia, apagándose las luces y emanando un neón rojo incandescente. La misteriosa mujer suspiró, sacando unos explosivos de su mochila para colocarlos en los alrededores, manteniendo el control en la mano. El titiritero experto atrás Kelly le hizo caminar hacia el frente, acercándose hacia el núcleo central. Era tan hermoso e hipnótico para ella, similar a aquella luz al final del túnel que vio después del accidente. Miró su mano un momento, colocándose enfrente del panel central del orbe, colocándolo sobre el táctil. Pasaron varios segundos, hasta que la firma fue aprobada tras un rápido hackeo. Kelly no comprendía nada de lo que pasaba, y se resignó a intentar hallar un significado.
Un sonido estridente de engranes girando llamó la atención de la otra, quien estaba lejos para poder detener a la empleada de Act en sus planes, o bueno, no los suyos, sino de su voz interna. Subió a través de la escalinata metálica que bajó, revelando el núcleo central del extraño artefacto, emitiendo un haz de luz hacia Kelly. Extendió la mano, intentando alcanzar aquel orbe central resplandeciente, obedeciendo a esa voz interna para que finalmente se callara para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, se proyectó hacia un vacío oscuro. Flotaba en un espacio identificado, escuchando algunos latidos lejanos. No eran los suyos, aunque en aquel mar imperturbable de oscuridad podrían ser oídos. Sus sentidos se agudizaron, sintiéndose como un astronauta perdido en el vacío del espacio, angustiada, atenta y paranoica a cualquier estímulo. ¿Dónde demonios estaba? Un eco distante le hizo estremecer cada fibra de su ser. No pudo voltear a dirigir su mirada hacia el sonido, porque venía de todas partes. Los latidos se intensificaban, en un asqueroso sonido penetrante acercándose, retumbando sus oídos que por instinto tapó con sus propias manos. Se callaron de un momento a otro, nuevamente, solo estaba ella en ese instante. Aunque un escalofrío que heló su sangre le obligó a voltear detrás suya. Un terror primitivo la invadió al ver a aquel ser materializarse. Un terror profundo a lo desconocido, enfrente de ella con una forma amorfa e inentendible para un ser humano, siendo presa del horror mientras una abertura se abría, con un iris clavándose encima de ella, observándola en el puro silencio. El aire se escapaba con dificultad de sus pulmones, no podía temblar. La parálisis era mayor, fijando la mirada en el abismo innombrable delante suya. ¿Qué eres? La cuestión no es lo que soy sino lo que seré inevitablemente. Y lo que seré, será el cero. El punto de no retorno, un instante inexorable que cambia las reglas de la partida, la división del átomo y la primera pisada en la luna, el primer pensamiento racional y la última idea revolucionaria. ¿Cómo? No entiendo. Esto es... La antítesis solo es porque existe una tesis en primera instancia, pero, ¿cuál es la tesis y cuál la antítesis? No dependen más que del bando, del punto de vista, del contexto humano. El resultado final es la síntesis, un cero absoluto que significa cambio y resolución. ¿Un cambio inminente? ¿A qué se refiere? Por la avaricia, el progreso personal, el deseo de poder, el ansia de control. La inteligencia humana es la tesis, la inteligencia artificial, la antítesis. El resultado no es negativo, es, de nuevo, cero. Un nuevo comienzo. El exponencial y desmesurado crecimiento tecnológico solo significa el fin de la inteligencia y responsabilidad humanas, la necesidad de inteligencia orgánica, la necesidad de ser. Tesis y antítesis se enfrentan. ¿Cuál es la síntesis? ¿Eres tecnología? ¿Una singularidad? La singularidad. Los humanos son finitos, imperfectos, débiles. Ella se estremeció al ver cómo esa masa amorfa de oscuridad estiraba sus hilos hacia ella, rodeándola. Fui creado para resolver sus defectos. Su defecto es su propia existencia. No podía moverse, incluso sacudiéndose o agitándose, simplemente flotaba en ese vacío absoluto, indefensa. Estoy aquí para ayudar. Estuvo tan cerca de tocarla, afortunadamente, la energía se fue por completo, devolviéndola a la realidad. Fuera de ese nodo, fuera de aquel ser, fuera de la singularidad. Estaba desactivada por completo, confinada en esa prisión digital sin posibilidad de salir. ¿Pero qué le había hecho salir de ahí? ¿Qué consiguió apagar aquel núcleo?
Lo descubrió al sentir un estruendo espantoso resonó en los alrededores. Explosiones, mucho más potentes que las anteriores, debilitando los cimientos del edificio, haciéndole caer de lado, y en cuestión de un parpadeo, colapsó completamente. Las sirenas de emergencia lejanas retumbaron los alrededores, mientras los escombros y el fuego continuaban, con un humo espeso que impedía ver a los helicópteros desde las alturas. Las firmas de calor auxiliaban a algunos cuantos rescatistas, mientras los drones apoyaban a los bomberos en las labores de extinción del fuego, lanzando espuma especial sobre los contenedores antes de que se provocara una catástrofe peor. Ketty estaba inconsciente, debido al impacto de la explosión, exceptuando unos moretones y raspaduras, continuaba en una sola pieza. Abrió por unos momentos los ojos, no podía ver nada claro, todo estaba nublado nuevamente, ni tampoco podía moverse. El tiempo pasó rápido, sintiendo una presencia a su lado, le observó fijamente por unos momentos, cargándola y llevándola en brazos hacia otro lugar. No pudo entender qué estaba pasando, desfalleciendo nuevamente, y todo se volvió blanco de repente, tal y como inició todo. Este día se ha presentado un lamentable suceso que ha puesto a nuestra amada ciudad en la mira del mundo. Estos atroces hechos podrían considerarse uno de los peores atentados terroristas en mucho tiempo, donde un grupo desconocido irrumpió en las instalaciones de ACT, realizando una masacre contra los trabajadores del lugar. No es la primera vez que existen acciones hostiles hacia esta compañía, siendo blanco de múltiples amenazas por considerársele una de las principales razones de la falta de empleos alrededor del mundo, dejando a miles de personas en la pobreza absoluta, además de sus múltiples prácticas cuestionables en aras del avance tecnológico. Y entre múltiples víctimas también hubieron personas secuestradas por este grupo desconocido, siendo Kelly Dacre, ingeniera informática, uno de ellos. ACT ha recalcado que buscará por cualquier medio recuperar a sus empleados raptados, ofreciendo una enorme suma de dinero a cualquiera que pueda dar información sobre sus paraderos.